Desde tiempos remotos, la humanidad ha intentado comprender sus orígenes a través de narrativas mitológicas y religiosas. El Génesis de la Biblia y los antiguos textos sumerios y acadios comparten sorprendentes paralelismos que podrían revelar una raíz común. Entre los más fascinantes está el relato del Edén bíblico y su posible conexión con el Dilmun sumerio, además de las similitudes en la creación del hombre y el papel de los dioses en estos eventos. En la vasta y fascinante mitología sumeria, pocos dioses tienen un impacto tan perdurable como Ninhursag o como Enki y su posible colaborador, Ningisida. Representados como figuras claves en la creación y el equilibrio de la vida, estos dioses emergen como protagonistas de historias que no solo detallan la relación entre lo divino y lo humano, sino también insinúan una conexión con relatos bíblicos como el Génesis. ¿Podría el Dilmun, el paraíso sumerio, haber sido una especie de laboratorio para la creación de vida bajo la dirección de Enki? ¿Quién pudo ser la serpiente de la que se habla en el paraíso del Génesis? ¿Alguno de estos dioses tenía la motivación y la oportunidad de entregar a los primeros humanos el conocimiento del bien y del mal? Esta investigación explora estas conexiones, basándose en los textos antiguos, hipótesis con un enfoque detallado, citas de textos antiguos y un toque de especulación académica necesaria. Al igual que en el Génesis, donde el hombre es moldeado por Dios a partir del polvo, Génesis 2:7, en los relatos sumerios, los humanos son hechos de arcilla. Sin embargo, la adición de esencia divina en el mito de Enki y Ninmah, posteriormente llamada Ninhursag, refuerza la idea de que el hombre no es simplemente un animal más, sino una creación especial, creada con un sistema más complejo y destinada a un propósito específico. En este mito, los dioses enfrentan el problema del trabajo arduo necesario para mantener el mundo. Enki, dios de la sabiduría y las aguas dulces, junto con Ninmah, diosa de la fertilidad y la creación, idean la solución: crear a los humanos como mano de obra. Según el texto traducido por Thorkild Jacobsen, fechado en el siglo XXI a.C., Enki modeló a la humanidad con arcilla recogida del Apsu, las aguas subterráneas, mezclada con su propia esencia divina, pero los primeros intentos dieron como resultado seres deformes, algunos sin manos, otros ciegos o estériles. La madre de Enki, Namu, diosa creadora principal, decretó el destino de los humanos al decirle a Enki que recogiera la arcilla del Apsu para ser la base del primer ser humano, haciendo referencia a la capacidad creadora del principio primordial femenino que ella misma representaba habitando en el Apsu. Esto sugiere que se utilizó a la hembra para engendrar al primer ser humano con los genes de algún dios. De igual manera, esto es lo que se debe hacer para introducir una nueva mezcla de razas. En palabras de la profesora Lucila Ocaña Jiménez, cabe aclarar que el Apsu es el mar primordial, ahí está la casa de los dioses, el Apsu rodea la tierra, de ahí que también sea el lugar del inframundo. Todo lo creado, la humanidad y los animales, sale del Apsu y brota a la tierra. El epíteto metafórico del Apsu es el carnero salvaje. En el texto Enki dice: «Mi madre, después de que usted haya decretado su destino, deje a Ninmah imponerles el trabajo de llevar cestas». Este mito indica un proceso de prueba y error en la creación, que podría interpretarse como una forma rudimentaria de ingeniería genética en la narrativa mitológica. La descripción de errores en los intentos iniciales de crear humanos sugiere que los dioses experimentaban con diferentes formas hasta lograr la versión exitosa de un ser humano funcional. En el Génesis 2:8-10 se describe el jardín del Edén como un lugar ideal creado por Dios,
regado por un río que se divide en 4 cauces. Pero anteriormente, en los textos sumerios, encontramos una narración similar en el Dilmun, un lugar descrito en los himnos a Ninhursag como un reino puro, donde no existían enfermedades, muerte ni sufrimiento. Según la traducción de Samuel Noah Kramer del himno sumerio a Ninhursag, aproximadamente 2100-2000 a.C., el Dilmun es descrito así. En Dilmun el cuervo no emite su grito, el león no mata, el lobo no atrapa al cordero. Ningún anciano dice, soy viejo. En el Dilmun, la Virgen pura no se contamina con la maldad. El paralelismo con el Edén es evidente. Ambos representan un espacio de pureza, inocencia y perfección original. La palabra paraíso proviene del griego paradeisos, que significa recinto cerrado o jardín amurallado. Esto podría interpretarse como un espacio controlado, donde los humanos eran protegidos y supervisados por sus creadores. En este contexto, el Dilmun podría haber sido un lugar experimental, un laboratorio biológico donde los dioses supervisaban a los primeros humanos. Pero ¿quién pudo ser la serpiente que habitaba en este Edén o Dilmun? Estas descripciones del paraíso no solo evocan un paraíso, sino también un espacio cuidadosamente diseñado para la vida. Enki, como dios de la sabiduría, parece ser el arquitecto principal de este entorno. Pero Enki, además de Ninhursag, tenía un estrecho colaborador, una deidad asociada con la fertilidad, la vegetación y el inframundo. Ningish-Siddha, también llamado Gitzida, cuyo nombre significa Señor del Buen Árbol o Señor del Árbol de la Vida, parece ser colaborador cercano de Enki. Su papel como guardián del equilibrio entre la vida y la muerte lo conecta directamente con la creación y el mantenimiento de la vida. Esta es una descripción que podría imaginarse que fuera algo parecido a un médico o biólogo. En los sellos cilíndricos y relieves, Ningish-Siddha es representado con serpientes entrelazadas que flanquean un árbol, un simbolismo que recuerda al árbol del conocimiento en el Edén bíblico, o incluso al báculo de Asclepio, símbolo, aún hoy, de la medicina o la industria farmacéutica, el cual es un tronco o maza de madera nudosa al cual se le ha enrollado una serpiente. A veces también se representa con 2 serpientes. Esta representación lo asocia con la sabiduría y el conocimiento, rasgos que también se atribuyen a la serpiente bíblica. En el Génesis, la serpiente es descrita como más astuta que todos los animales del campo. Génesis 3:1. El estudioso de lengua hebrea, el Dr. Adolfo Reutemann, sugiere que la palabra astuta podría interpretarse más correctamente como inteligente o sabia. Este cambio semántico podría vincular a la serpiente con Ningish-Siddha, conocido por su sabiduría y conocimiento. En la tradición cristiana, la serpiente es castigada por Dios, perdiendo su forma erguida y siendo condenada a arrastrarse y comer polvo. Génesis 3:14. Un castigo excesivo para la serpiente, ya que en realidad no obligó a Eva a comer del fruto, ni siquiera pareció mentir al decirle que no morirían, sino que sus mentes alcanzarían otro nivel de comprensión.
Estas palabras de la serpiente parecen provenir de alguien que sabe bien el efecto del fruto prohibido para Adán y Eva, que ni siquiera debían tocarlo. Alguien familiarizado con la vegetación del Dilmun o Edén, alguien muy superior a Adán y Eva, quizá un colaborador cercano a Enki, como Ningishzida, que se llevaría un castigo ejemplarizante por su traición a la confianza de Enki. Este destino resuena con el descenso de Ningishzida al inframundo, un castigo simbólico que podría interpretarse como una caída en desgracia. Las tablillas más antiguas que mencionan aspectos relacionados con esta deidad se datan alrededor del final del tercer milenio a.C., durante el período de la dinastía III de Ur. No se ha identificado una versión completa del relato de El descenso de Ningishzida al inframundo, pero referencias a él y fragmentos de textos relacionados, incluyendo himnos y liturgias, aparecen en esta época. En este texto realiza un viaje al inframundo, el reino gobernado por Ereshkigal, la reina del inframundo. Durante su descenso, se menciona que enfrenta ciertos guardianes o desafíos que protegen las puertas del inframundo. En este fragmento del texto, traducido por Thorkild Jacobsen, se dice: Ningishzida, con su corazón dividido entre la luz y las sombras, desciende al reino de los muertos. Ahí, bajo la mirada de Ereshkigal, se convierte en guardián del equilibrio eterno. No se sabe si regresó del inframundo, más bien parece que establece allí un nuevo rol como deidad de la vida y la muerte, o guardián del acceso al inframundo. Visto desde otro modo, también podría tratarse de un destierro del Dilmun. De manera similar, el relato de Lucifer, como un ángel caído, guarda paralelismos con el mito de Prometeo. Ambos personajes podrían haber sido recreaciones de esta figura, preferida por sus superiores, pero que, al desafiar la autoridad divina para beneficiar a la humanidad, enfrentaron severas consecuencias. Por último, cabría mencionar que esta deidad tiene un papel muy especial en el mito de Adapa, un texto conocido como Adapa y el viento del sur. Está atestiguado por primera vez en el período casita, siglo XIV a.C., en tablillas fragmentarias de Tel el Amarna. Este papel fue el de ofrecerle a Adapa, durante su estancia frente al gran consejo de dioses, la fruta de la vida, que le otorgaría la inmortalidad, pero que éste no comió por consejo de su creador, Enki, que no quería que obtuviese tal don. Aunque no hay pruebas concluyentes de que Ningishzida sea la serpiente del Génesis, los paralelismos son innegables. Su representación como portador de conocimiento, su asociación con la vegetación y la curación, la traducción de su nombre como el Señor del Árbol de la Vida, su iconografía serpentina y su descenso al inframundo le señalan a él. Su posible ubicación en el Dilmun como deidad de la vegetación y la sanación le hacen tener la oportunidad y el motivo para ser la misteriosa serpiente del Edén.
Hazme saber en comentarios si esta investigación te ha parecido enriquecedora y de tu agrado. También podrías indicar un tema que te gustaría que tratara el próximo vídeo. Me ayudaría mucho a mejorar. Si este video te ha dejado con preguntas, dale like, suscríbete y comparte. La historia apenas comienza.